Acaba de explotar una bomba en el paddock y es que el equipo Red Bull acusa, Tomás, ¿Sí? entre otras escuderías, a McLaren de meter agua en los neumáticos para refrigerarlos en carreras largas. Véase una Singapur o véase carreras de mucho calor. A ver. Al no tener sobrecalentamiento, el coche funciona mejor, es una máxima, es algo evidente, es algo lógico, y con eso entiendo que en carreras de mayor desgaste o mayor temperatura, McLaren estaría sacando ventaja a Red Bull. La primera información a la que hemos podido acceder es que no acaba de cerrar la teoría, porque si tú pones agua dentro del neumático, se va a sobrecalentar, se va a evaporar, porque los neumáticos de Fórmula 1, sobre todo los blandos, pueden estar a más de 100 grados centígrados. Y en el momento que se te evapora, evitas el efecto y además se te puede inflar y dejar como un globo los neumáticos. Entonces sería mucho peor. Que la máxima de un equipo de Fórmula 1, en general, en cualquier ámbito del coche, es seco. Nunca mojado, nunca húmedo. Siempre seco, todo seco. Entonces, a menos que no sea agua como tal, como nos estamos imaginando el H2O, quizá no tiene mucho sentido esta acusación. A ver, evidentemente no es llenar el neumático entero con agua porque entonces pesaría muchísimo y evidentemente también la composición del agua y las propiedades del agua son mucho más volátiles en ciertas condiciones que el aire o el nitrógeno, que es con el que se utiliza, con el que se llenan los neumáticos. Hay que tener varias consideraciones en cuenta también, si pese a la temperatura, con la presión que alcanzan los neumáticos de Fórmula 1, ese agua se evaporaría con tanta facilidad. Lo que tú decías también, si a lo mejor es un compuesto químico diferente al agua, pero que puede actuar como refrigerante, por ejemplo, evidentemente el líquido refrigerante de los coches no es agua pura porque tiene que estar a veces a temperaturas superiores al punto de ebullición, pero el tema, a ver, me recuerda mucho este tema del agua, es una teoría un poco loca, pero esto ha pasado en la Fórmula 1. Me recuerda a los frenos refrigerados por agua que utilizaba Brabham en su momento, aunque evidentemente es una cosa completamente distinta, y Brabham lo que hacía era, para dar el peso mínimo al principio de carrera, llenaba 2 tanques hasta arriba de agua y decían que esos tanques eran para refrigerar los frenos, pero en realidad lo que hacían era tirar el agua y ya está. Y habría que acabar de ver esas propiedades físicas que derivarían en el beneficio de dar una pequeña capa de agua al neumático. Pero evidentemente, Tomás, sí que hay una cosa. Eso es absolutamente ilegal. Claro. Lleves o no lleves. O sea, incluso aunque no hubiera funcionado, el simple hecho de hacerlo es ilegal. El reglamento técnico de la Fórmula 1 especifica que el nitrógeno es el único gas con el que se puede inflar un neumático de Fórmula 1. Cualquier otra cosa que no sea eso es ilegal. Entonces, evidentemente, si lo han hecho, incurren en una penalización, incurren en un tema muy grave, tan grave como la acusación de cambiar, bajo parque cerrado, parámetros del coche que no se pueden cambiar, cosa que se dijo de Red Bull en el Gran Premio de los Estados Unidos, cosa que dijo Red Bull, esto es mentira, y cosa que dijo Christian Horner, saldrán más cosas de aquí a final de año. Para mí, se está cumpliendo la amenaza. Sí, pero ¿no te parece que quizá más poner el foco en, no, es que es un coche ilegal el que me está ganando? Sí. Bueno, el primero sí. O sea, primero ponerlo en es un coche ilegal. Estoy de acuerdo. Y además de todo eso, en desestabilizar. Desprestigiar, pero desestabilizar. Porque ha saltado la noticia de la acusación que ya prevé una culpabilidad o una ilegalidad de McLaren, pero no hay una explicación técnica de cómo se pone ese agua, si es agua, cómo funciona, para qué funciona, en qué momentos de la carrera afecta más. Entonces me extraña un poco que no tener ese detalle, porque por ejemplo en el caso del Red Bull, a los pocos minutos no solo ya había mucha más base. Claro, ya había toda una explicación y el día siguiente teníamos la explicación completa de cómo funcionaba. Con el mini DRS de McLaren lo mismo. Sacamos la explicación así y entendimos qué era y para qué servía, en qué momentos, todo. Esto de momento, es verdad que acaba de explotar hace 5 minutos, pero de momento suena un poco más a... no sé, mística. A mí me suena fantasía, me suena un poco artificio. Dice en plan, si por ejemplo, muy bien la pregunta, ¿no se lleva Pirelli todos los neumáticos? Sí, Pirelli se lleva los neumáticos antes y después del Gran Premio. No sabemos si luego los examinan o no. Evidentemente, si hubiera agua, creo que es muy difícil examinar rastros de agua dentro de un neumático después de una carrera completa de Fórmula 1. Y aunque Pirelli se lleva los neumáticos y hay un controlador de Pirelli que
conocemos a muchos, que han estado muchos ingenieros muchos años, Manuel Muñoz, por ejemplo, uno de ellos, que están controlando dentro del garaje qué es lo que hace el equipo con esos neumáticos. Al final los equipos sí que tienen esa libertad dentro de los parámetros que establece Pirelli siempre a la previa de cada gran premio, de presión mínima, presión máxima, tiempo que se puede utilizar la manta térmica y temperatura máxima a la que se puede poner las mantas térmicas. Los equipos manipulan los neumáticos, los equipos, incluso algunos, como pasa en los talleres de calle, si has cometido un plano, pues pueden equilibrar el neumático poniendo plomos en el lado contrario de la llanta. Los pilotos, o sea, los equipos son los que ponen la presión de salida dentro de ese parámetro que te da Pirelli. Pues a lo mejor McLaren no sobrecalienta los neumáticos y salen con mucha más presión al inicio de la carrera, porque luego calculan que no va a subir tanto la presión, que Red Bull, que a lo mejor sobrecalienta mucho y salen más bajo de presión y luego lo calculan diferente. No es que Pirelli te dé el neumático y tú ese neumático que te da Pirelli, rack, lo enrocas en el coche. No, hay una manipulación por parte del equipo dentro de los parámetros que te permite siempre Pirelli. Claro, que hayan metido agua. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Cómo afecta? O sea, lo que dice Automotor Un Sport es que se cree que hasta pequeñas cantidades de agua ya pueden marcar una diferencia. Vale. ¿De qué diferencia estamos hablando? También es cierto una cosa, y hay mucha gente que está diciendo, oye, esto del agua parece un poco fumo, ¿no? Y llenarlo con agua se evapora y eso no hace nada. En un deporte en el que 1 milímetro arriba o abajo de suelo te cuesta media décima o una décima, a lo mejor salir con el neumático un par de grados más frío en las 2 primeras vueltas ya te condiciona el resto del stint y te permite alargar una vuelta más o 2 vueltas más. O sea, en ese sentido, por muy ridículo que parezca, por muy rocambolesco que parezca, si de verdad se hace, será porque tiene un efecto. Y un efecto lo suficientemente grande como para que... En esa balanza, ¿sabes? Que juegan los equipos de riesgo-beneficio, le valga más la pena la multa que lo que van a ganar. Sí, está claro, está claro. Lo que dice, Leclerc y Hamilton les descalificaron por 1 milímetro en la tabla de madera. Austin Eso es. Sí, es que esto es lo bonito de la Fórmula 1, llegar a un nivel ridículo y de inversión, de tiempo, de recursos por 1 milímetro. O por menos de 1 milímetro, por 1 gramo. Claro. Estamos hablando de muy probablemente una forma de darle mayor humedad al aire. Recordemos que, y esto no sé si lo habéis comentado, y me parece interesante, en la regla, la norma, habla de que los neumáticos pueden ser inflados con nitrógeno. Y... ¡Ay, hay algo más! Y oxígeno, ¿no? ¿Podemos ver la norma? ¿Habría alguna forma de acceder a la norma? Sí, porque yo creo que la... Todo por la causa yo creo menor que es que 3. interesante. Yo creo que es interesante la redacción. Todo por una causa... Sí, mira. Alguien más se ha suscrito, perdonadme, no lo he visto. Ese se va, aquí. Ahí está, todo Gracias por la por los causa. 24 Muchas meses, gracias. además. Wow. Artículo 10.8.4 del reglamento técnico de la Fórmula 1. Los neumáticos solamente se pueden inflar con aire o con nitrógeno. Cualquier proceso cuya intención sea la de reducir la cantidad de humedad en el neumático y o en su gas de inflado está prohibida. Vale, de acuerdo. Pero... Es mejor, suelen hacer nitrógeno porque es más estable que el aire. Vale, pero ¿qué aire? Que el aire atmosférico, ¿no? Imagino. Vale. Pero yo creo que hay aires y aires. Hostia. No, amigos. No. Discúlpame, es que me ha hecho mucha gracia. Disculpa. Empieza el After Hours. Sí, no. Me voy a restringir a los... Por favor, por favor. Un poquito de seriedad. Este porro no sube 1 minuto después. Yo creo que hay aires y aires. Y aires y aires. Todos con Valencia, corazón rojo. Gracias. Muchísimas gracias. No, sé a qué te Sí. refieres perfectamente. Aire comprimido, por ejemplo, no es lo mismo que el aire atmosférico. Claro, dice, no, procedimientos. ¿En qué momento estás adulterando la humedad del aire? ¿Sabes cuándo empieza a contar? Ya. Tú puedes... Hay procedimientos por los cuales tú, el aire atmosférico que tienes que introducir en la rueda a través de una goma, un compresor, un bombín, lo que sea, puede casualmente haberse humedecido. Puede haber variado. Tú no lo has hecho.
ha ocurrido. Hay procedimientos, y hasta ahí puedo leer. Dice Otra Photoshop, cosa, humedeciendo el compresor. claro, tú el aire no lo has tocado. Se supone que, a ver, lo que dice, de lo que acusa o de lo que hace acuse de recibo Automotor Un Sport, mejor dicho, es de agua en el neumático. O sea, introducir agua en el neumático Ya, junto pero agua, con... ya, pero ¿qué es agua? Ya. La humedad es agua. Es Claro, ¿en agua. qué estado? Sí, absolutamente. Es agua. ¿En qué estado? ¿Líquido, gaseoso, agua? ¿En qué estado estamos hablando? No puedes, o sea, harías una rueda lenticular con el agua, agua líquida, ¿sabes? No tiene sentido. No, a no ser que sea como un mililitro de agua, una cosa muy pequeñita que en cuanto rueda lo que hace es expandirlo por la parte interior de la banda de rodadura y eso ya baja la temperatura. No lo sé. Entonces, y la variación, digamos que la variación de temperatura de un aire húmedo respecto a un aire seco también sí es distinto. Entonces, la cuestión es, ¿cuánto va a afectar eso? Probablemente muy poco. Entre muy poco y poquísimo. O sea, que no es algo que, en mi opinión, no es algo que decante un mundial. No, pero vamos... El agua en estado líquido generaría una vibración, desequilibraría el neumático, ni más ni menos. Exacto. No, pero, o sea, más allá de la parte técnica, quiero decir, de todas las acusaciones que ha habido, yo creo que aquí Red Bull se ha fumado el mayor porro, sinceramente. Porque es verdad que lo de la bandeja de té, que no sabemos quién lo dijo, pero ya os digo yo, sería McLaren o Ferrari, que son los que están en contención, o Mercedes igual, pues hombre, llegaron a forzar a Red Bull a hacer una explicación pública y dijeron, lo hemos visto en los servidores de la FIA, o sea... Eso fue una acusación fundada. Eso fue el equipo que fuera diciendo, hemos visto esto en los servers de la FIA. Funciona así. Lo hacen con el parque cerrado. Generan esta ventaja. O sea, pillaron tanto a Red Bull que Red Bull acabó diciendo, pues es verdad que tenemos el dispositivo. No lo hemos usado para la trampa, pero tenemos el dispositivo. Aquí esto de Red Bull, no quiero yo dudar tampoco de la veracidad de lo que haya acusado Christian Horner o Jonathan Whitley o quien haya movido esto, pero da la sensación que es un decir, os vais a cagar. Sí. Ahora voy a jugar yo mi carta contra vosotros. Sí, también recordemos, en estas acusaciones siempre hay un factor psicológico. Sí. Y sobre todo te dan trabajo, te dan molestia. Porque va allí la FIA, tiene que hablar el representante del equipo, previamente tiene que haber una reunión entre el jefe de equipo, el director deportivo, el abogado de turno, el técnico del equipo que al final tenga que responder. O sea, que realmente se pone en marcha un proceso que de alguna manera enturbia tu pensamiento. Y ahora mismo en McLaren no necesitan nada que les enturbe el pensamiento. Tienen que ser lo más directos y lo más precisos posible en todos sus movimientos. Con lo cual, en el fondo, ya están consiguiendo su objetivo en Red Bull. Sí. Y luego ya llegará McLaren y dirá, no, pues ahora vosotros os acuso de esto, os acuso de lo otro. Guerra normal en la Fórmula 1.